Mi Cita Médica. Me da mucho gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y que muchas veces no tenemos en el radar, no lo tenemos en la mente. Cuando nos dicen que nuestro hijo tiene cáncer, obviamente lo que más nos importa es que nuestro hijo vaya a vivir, saber si va a poder librar ese cáncer. El tema es que el tratamiento que se administra al niño con cáncer muchas veces ocasiona un daño tal que puede en sí poner en peligro su vida. Y justamente vamos a hablar hoy de todos esos aspectos que rodean a la radioterapia, a la quimioterapia. ¿Qué es lo que sucede con un órgano de vital importancia para el organismo, que es el corazón? Y para ello es un enorme honor para mí dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica a la doctora Guadalupe Jiménez. Ella es oncóloga pediatra, cardióloga pediatra y tiene un especial interés en todo lo que es la cardio-oncología. Doctora Jiménez, cardióloga pediatra, bienvenida a Mi Cita Médica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Diane. Doctora, platíquenos, por favor, ¿qué es la cardiotoxicidad? La cardiotoxicidad básicamente se refiere a aquel daño ocasionado por los tratamientos para el cáncer. Estos en sus diversos tipos, ¿no? Desde la quimioterapia, como comúnmente la conocemos, hasta otro tipo de terapias como la radioterapia, que es radiación, en el caso de la cardiotoxicidad, algún sitio de la cabeza, al cuello, al tórax, que afecta órganos vecinos y que obviamente en este caso vamos a estar hablando de algunas partes del corazón. Doctora, ¿cuáles son, digamos, los tratamientos que con mayor frecuencia en los niños ocasionan este daño al corazón? Muy, muy buena pregunta. Voy a hacer un preámbulo rapidísimo. Debido a que los últimos 20 años hemos tenido un impresionante avance en el diagnóstico oportuno y en el tratamiento del cáncer, yo estoy hablando específicamente del cáncer en los niños, en países desarrollados más o menos el 80% de ellos se curan. Estos tratamientos, más o menos entre el 60 y 65% van a ser tratados con fármacos del grupo de las antraciclinas o antracíclicos, como cuáles, alguna mamita o papito por ahí les sonará la doxorubicina, la daunorubicina, la epirubicina, la hidarubicina, y estos son fármacos que hasta en el 65% de los niños se utilizan, y es uno de los que se ha estudiado más, junto con el trastuzumab, por ejemplo, que es para el cáncer de mama en su gran mayoría. Las antraciclinas son los que más se han estudiado precisamente porque desde que empezaron en los años 70 vieron que tenían cierto potencial de ocasionar alteraciones cardíacas. Obviamente no es lo único, no son los únicos, y si los combinamos con otros podemos potencializar más este daño. ¿Esto en qué porcentaje de los pequeños con cáncer que reciben este tipo de tratamientos puede observarse? Más o menos también entre el 50 y 60% pudieran tener, de los supervivientes de cáncer infantil, pudieran tener daño subclínico. Por eso la importancia, ¿a qué me refiero con subclínico? Me refiero a que antes de tener manifestaciones clínicas, antes de que el niño diga que se cansa, que no aguanta caminar, etcétera, etcétera, ya podemos nosotros encontrar mediante ciertas técnicas especiales de ecocardiografía alteraciones antes de que se presente la manifestación. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresando justamente vamos a especificar qué tipo de daño. La doctora nos va a platicar del tipo de daño que ocurre a nivel del aparato cardiovascular en los pequeños que toman estos medicamentos de quimioterapia y lo que hace también la radioterapia. Hacemos una pausa, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca del corazón en los pequeños que tienen cáncer y que tienen que recibir, obviamente, tratamiento para sobrevivir de ese cáncer. Y está con nosotros la doctora Guadalupe Jiménez, cardióloga pediatra, hablando de estos aspectos. Doctora, ¿qué es lo que sucede en el corazón en un niño que está tomando estos medicamentos de quimioterapia que usted mencionó? O bien, ¿qué es lo que le hace también la radioterapia al corazón de los pequeños con cáncer? Claro. Aquí debo comentar que ya sea el tratamiento solo de antracíclicos, como los mencionaba hace un momento, o combinados con otro tipo de fármacos y o combinados con la radioterapia, nos va a dar cierto espectro de alteraciones. ¿Qué son los más comunes? Son a lo que nosotros llamamos cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía restrictiva. Estos nos van a dar, principalmente el de la cardiopatía dilatada, nos va a dar manifestaciones de insuficiencia cardíaca, pero también, dependiendo del fármaco que se esté utilizando, puede hacerlos más susceptibles de arritmias, por ejemplo, disfunción del nodo sinusal. Podemos tener alteraciones también en el pericardio, esto en los pacientes con radioterapia, alteraciones valvulares, pero esta cardiotoxicidad puede ser aguda o puede ser más tardía. Entonces, aquí debemos de identificar bien y estudiar a los pacientes prácticamente desde que se les da el diagnóstico de algún tipo de cáncer y trabajar junto con el equipo de oncología pediátrica y hematología pediátrica para que con base en el tratamiento que están planeando nosotros hagamos valoraciones desde antes de empezar la quimioterapia hasta que son supervivientes de cáncer. O sea que digamos que cuando le diagnostican a un niño cáncer, desde ese momento, además del tratamiento con el oncólogo, se requiere que el cardiólogo pediatra entre en acción para empezar a evaluar a ese pequeñito, ver cómo se encuentra su corazón para aguantar esos medicamentos y además pues irlo acompañando, ir viendo cómo va evolucionando su corazón conforme va recibiendo el tratamiento. ¿Es eso correcto? Correcto, sí, doctora Diane, totalmente correcto. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de buscar además factores de riesgo, ¿no? ¿Cómo qué factores de riesgo? Los niños con cáncer, desgraciadamente, no están exentos de sufrir arritmias, ¿no? Y que no estén diagnosticadas. No están exentos de sufrir cardiopatías congénitas, alteraciones del nacimiento y que además tengan cáncer. Por ejemplo, me viene a la mente inmediatamente los niños con síndrome de Down. El 50-60% de ellos tienen cardiopatías congénitas y más o menos el 40% tiene susceptibilidad a sufrir algún tipo de cáncer. Claro. Desde el principio tenemos que evaluarlos. Claro, claro. Ahora, mencionaba usted la cardiopatía, la miocardiopatía dilatada. Quisiera que nos explique un poquito, dice que provoca síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo son esos síntomas de insuficiencia cardíaca y qué es la miocardiopatía dilatada? Esta entidad es provocada frecuentemente precisamente por las antraciclinas, ¿no? Por la doxorubicina, daunorubicina, etcétera, etcétera. Y teóricamente es dosis dependiente. Decimos teóricamente porque hay por ahí reportes en donde dosis bajitas nos provocan daño. ¿Qué sucede? Se dañan las células del músculo cardíaco en este caso, entonces empiezan a funcionar mal y el corazón se empieza a dilatar, se empieza a hacer grandote y no cumple su función de bomba. Al no cumplir su función de bomba, no va a haber una adecuada irrigación de la sangre al organismo y entonces vamos a tener síntomas como falta de aire, cansancio extremo. En poquito tiempo los papás lo ven con respecto a sus iguales, a los niños en la escuela, a sus compañeritos, a sus hermanitos. Pueden estar aletargados, pueden estar muy cansados. Básicamente así es como lo identifican los papás, ¿no? Con esas manifestaciones generalmente. Mencionaba, vamos a hacer una pausa y más adelante seguimos con los otros padecimientos que usted mencionaba, doctora. Una pausa.
Gracias por continuar con nosotros. En mi cita médica estamos platicando acerca de los cuidados del corazón en un niño que tiene cáncer y esto es fundamental. Hace un momento la doctora nos hablaba de algunos efectos secundarios de los medicamentos que incluye la quimioterapia que va a recibir este pequeño con cáncer y hablaba de esta insuficiencia cardíaca que se manifiesta principalmente pues por cansancio, pero hay otros padecimientos. Nos hablaba usted, doctora, también de la miocardiopatía restrictiva. En estos casos, ¿cuáles serían los síntomas? Puede ser también algo muy parecido a los de insuficiencia cardíaca, pero muchas veces se manifiestan como arritmias, presentan los niños algún tipo de arritmia, ¿no? En el caso de la restrictiva. Además, hay que estar buscando intencionadamente, precisamente, el tema de las arritmias, independientemente de la cardiomiopatía dilatada o de la restrictiva. Hay que buscar intencionadamente arritmias, hay que buscar, por ejemplo, niños con dolor de pecho, niños hipertensos, hay niños que se les detecta la hipertensión durante el tratamiento de la quimioterapia y muchas veces se asume que es algo pasajero y tenemos supervivientes de cáncer infantil, hipertensos y ya con padecimientos crónico-degenerativos prácticamente, como si fueran pacientes de más de 50, 60 años de edad. ¿Y cómo puede ser? Mareos, palpitaciones, lo que sea dificultad para respirar, pueden tener desmayos, dolor de pecho, cansancio, básicamente, y lo van a notar los papás con respecto a sus iguales. Entonces, doctora, ¿qué es lo recomendable? ¿Qué es lo que le podemos decir a los papás de qué es lo que deben solicitar, de qué deben estar al pendiente si les diagnostican a un chiquito con cáncer? Lo primero es cuando el oncólogo pediatra, su médico de primer contacto, esté haciéndole su historia clínica de base, los papis deben de estar alertas a si tienen factores de riesgo, mencionarlos durante su historia clínica. Si en algún momento le dijeron que el niño tenía soplo, que se cansaba, que de bebé se ponía morado, por ejemplo, le dijeron que a lo mejor tenía algún tipo de arritmia, que el pediatra en algún momento de la vida les dijo que tenía arritmias, eso mencionarlo, ¿no? Básicamente desde que se hace el diagnóstico de cáncer. Y bueno, ya realmente quien va a trabajar de la mano con cardiología pediátrica son los oncólogos y los hematólogos, con el seguimiento antes, durante y después de haber terminado la quimioterapia, ya que la segunda causa de muerte, de morbimortalidad en los supervivientes de cáncer infantil, ya adultos pues, después de otro nuevo cáncer o de la reincidencia del previo, son las enfermedades cardiovasculares. Doctora, ¿y qué es lo que se puede hacer? ¿Hay medicamentos que se pueden dar para proteger el corazón? ¿Hay algunos abordajes terapéuticos que se pueden preferir sobre otros en aras de proteger al corazón? ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay un medicamento que se asume que es cardioprotector precisamente durante la infusión de las antraciclinas, de la doxorubicina, etcétera, etcétera, que se llama cardioxane, es el dextrazoxano, ¿no? Ese se aplica, los oncólogos lo aplican desde hace más de 15 años previamente, antes de empezar este tipo de quimioterapia, pero lo básico es la prevención, porque no siempre se puede frenar con algún tipo de tratamiento. Hay otros tratamientos que cuando se encuentran alteraciones en el ecocardiograma podemos empezar a darlos, ¿no? Como por ejemplo el enalapril, el carvedilol, pero, o sea, aquí la meta es prevenir el daño o detectarlo de manera temprana. ¿Y eso cómo se puede lograr, doctora? Básico, nuestra evaluación temprana, desde que se da prácticamente el diagnóstico, desde antes de empezar los antracíclicos, evaluación por cardiología, una buena historia clínica en busca de factores de riesgo, el electrocardiograma, nuestra radiografía de tórax, el ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, es básico, y nosotros hacemos precisamente para tener una cifra basal y la búsqueda posterior,
de daño, una técnica que se llama strain dentro del ecocardiograma. Es una técnica avanzada y con eso nosotros podemos determinar si hay o no algún daño. También se han usado métodos como biomarcadores, unos estudios de sangre que nos indican daño en el corazón, y vamos haciendo estudios seriados y obviamente de acuerdo a cómo lo va requiriendo el niño. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conocer dónde en México se está haciendo este abordaje integral, cuidando el corazón de los pequeños con cáncer. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando del cuidado del corazón en los pequeños que tienen cáncer y conversando con la doctora Guadalupe Jiménez, quien es cardióloga pediatra. Doctora, ¿en México se hace este abordaje integral de los pacientes con cáncer para cuidar su corazón desde el inicio del tratamiento? Bueno, hay una clínica y hay especialistas cardioncólogos excelentes en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, ven adultos, ¿no? Realmente sus evaluaciones y sus abordajes son estupendos, ¿no? Y obviamente trabajan también hombro con hombro con la gente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, con la gente de la Sociedad Española de Cardiología y con los pioneros a nivel mundial de la cardiooncología. Hablando de la cardiooncología pediátrica, ahí tenemos una gran área de oportunidad porque realmente una clínica como tal de cardiooncología no hay, cardiooncología pediátrica no hay. Está la clínica de cardiotoxicidad y están haciendo fantástico trabajo en el Hospital Infantil Teletón de Oncología, la doctora Regina Viesca, ¿no? En el Instituto Nacional de Pediatría está la doctora Fabiola Pérez, el doctor Jesús de Rubens, trabajando al respecto. Estamos difundiendo la información realmente y en los hospitales de referencia del ISSSTE, del IMSS a nivel nacional se solicitan valoraciones aisladas. No tenemos, insisto, esa área de oportunidad de hacer una clínica formal de cardiooncología en donde podamos hacer los abordajes desde el principio hasta los supervivientes de cáncer infantil. Y bueno, lo empezamos a hacer hace algunos años en el ISSSTE con la clínica de supervivientes de cáncer del 20 de noviembre. Frenamos ya el estudio, pero insisto, hay una gran área de oportunidad ahí. Bueno, qué bueno que lo dice de esa manera porque es una forma mucho más inspiracional de decirlo, que es un área de oportunidad. Es algo que hace falta en México. Es algo que hace falta en México y que tiene que estar. Tiene que estar disponible para todos los pequeños con cáncer, porque todos los pequeños con cáncer están en riesgo de tener estos problemas cardíacos a causa de, ya sea de una cardiopatía congénita con la que pueden ya estar desde antes o bien a causa de los medicamentos, de la quimioterapia y de la radioterapia. Entonces esto es indispensable y es indispensable que nosotros como papás, si nos diagnostican a un chiquito con cáncer, estemos conscientes de ello, le digamos a nuestro oncólogo que por favor pida una interconsulta con un cardiólogo pediatra para poder evaluar el corazón del pequeñito y que pueda enfrentar mejor el tratamiento del cáncer y no vaya a ser que pues sí está recibiendo el tratamiento del cáncer, pero si no se cuida su corazón apropiadamente, pues entonces el resultado también puede ser sumamente triste. Entonces debemos de tener esto muy presente. Doctora Jiménez, díganos por favor dónde la pueden ubicar, dónde la pueden localizar, tanto el teléfono de su consultorio como sus redes sociales, por favor. Muchas gracias. Yo me encuentro en el Centro Médico ABC, en el Campus Observatorio, en Hospital Infantil Privado y Hospital Ángeles Clínica Londres. El número es 55 51 31 84 25 y estoy también en Twitter, @mgjcmed y en Instagram como cardiointervencionista_PED. Bueno, pues ya lo saben, aquí pueden localizar a la doctora Guadalupe Jiménez. Si es que les diagnostican un pequeñito con cáncer, es muy importante que el bebé o el niño sean evaluados por un cardiólogo pediatra. Es algo que les permitirá tener el mayor éxito para la sobrevida de ese chiquito con cáncer. Doctora, ¿hay algunos tipos de cánceres en donde es más importante tener este cuidado cardiológico que en otros? Sí,
Yo creo que aquí voy a mencionar los más frecuentes y que justamente es en estos en donde se utilizan estos fármacos. Son adecuados y son indicados estos fármacos finalmente, ¿no? Como la leucemia es la más frecuente, el linfoma de Hodgkin, enseguida, bueno, linfoma no Hodgkin, algunos tumores de sistema nervioso, tumores óseos como el osteosarcoma, en esos es donde se utilizan estos fármacos. Y muy de la mano va la radioterapia con los antracíclicos en el linfoma, porque como cierto acúmulo de células malignas están en el mediastino, en esta parte del tórax, ahí es donde se debe dar la radiación justamente. Sí, es fundamental que los papás estén conscientes de esto y que los oncólogos pediatras trabajen de la mano con el cardiólogo pediatra y esperemos que pronto esto ya se vaya extendiendo a toda la República, doctora Jiménez, y que en todos lados donde hay un oncólogo pediatra tratando a un niño, haya también un cardiólogo pediatra teniendo cuidado del corazón de ese pequeño. Muchas gracias. Bueno, pues así es como llegamos al final de este programa a nombre de todo el equipo que hace posible la realización de Mi Cita Médica, el equipo que se encuentra en el foro allá en Televisa, California. Muchísimas gracias, compañeros, el equipo que se encuentra en cabina. Gracias por todo el trabajo siempre valioso. Muchísimas gracias a la doctora Guadalupe Jiménez, cardióloga pediatra, por estas valiosísimas aportaciones de conocimiento muy nuevo en nuestro país y algo sumamente importante. La semana pasada hablábamos de los niños con cáncer, pero no mencionamos la importancia de contar con el cardiólogo pediatra cuidando el corazón de estos pequeñitos que puede resultar dañado a causa de la quimioterapia, de la radioterapia, que son indispensables para salvar la vida del pequeño, pero es necesario ir de la mano con el cardiólogo pediatra. Por supuesto, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Que tengan un excelente día.